Estás escuchando One Way, reflexiones y respuestas sobre la Biblia, la fe y la vida misma. A continuación, el pastor Natán Elí Velázquez. Qué bueno estar de nuevo con ustedes compartiendo la palabra de Dios y conversando entre amigos, entre cristianos, entre hermanos y también compartiendo con aquellos que se acercan a poder refrescar su conocimiento y aumentar su capacidad de comprender lo que es la verdad bíblica. Y no hay nada mejor que pensar bíblicamente, porque siempre eso nos ayudará a caminar en victoria, a tener una vida llena de la sabiduría que viene de lo alto y a poder vivir con éxito. Una de las grandes cosas que la Biblia nos enseña es a poder enfrentar la realidad con una visión adecuada. El tema de hoy tiene que ver con una de las preguntas que se realizan muchas veces en el mundo, pero quizás esta es una de las más famosas. Algunos que argumentan en contra de la existencia de Dios y algunos que sencillamente no pueden aceptar a ese Dios que se revela en la Biblia, utilizan la presencia del mal, de las catástrofes, del dolor, del sufrimiento, como un argumento para decir que es imposible que un Dios bueno, que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, lleno de amor y de esa compasión que demuestra, es imposible que Él exista si permite que el mal exista también, si permite que el sufrimiento sea una realidad en la vida cotidiana de la humanidad. Y todos los que estamos vivos y estamos en este planeta y todos los que desarrollamos nuestra vida de una forma natural y normal, experimentamos el dolor y lo experimentamos de una forma constante, lo experimentamos de una forma real y es una situación que no podemos evitar. La pregunta que hoy trataremos de entender para poder explicarla es: ¿por qué existe el mal? ¿Y dónde está Dios cuando las cosas malas ocurren? Para eso me gustaría comenzar la respuesta haciendo una reflexión sobre lo que Dios ha hecho. La Biblia nos muestra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que Dios creó todo lo que hoy conocemos y que es parte del mundo actual, y que cuando lo hizo era todo bueno en gran manera. Encontramos en Génesis 1:31 esa aseveración: todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Eso ya excluye la realidad de que Dios creó lo malo como parte de su plan de creación excelente, ¿no? Desde el principio Dios quería lo bueno para la humanidad, lo bueno para la creación, lo bueno inclusive para los ángeles que también fueron creados y que estaban en el cielo con Él. La maldad no era parte de lo que Él había creado. Los males que tenemos hoy en día en el mundo no son la planificación de Dios, no son el deseo de Dios. Son simplemente la consecuencia inevitable de otros aspectos que ya vamos a analizar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y como Él es amor y Él en sí mismo vive en una relación de la Trinidad, Dios Padre e Hijo, viviendo en una relación libre de amor real, porque esa es su esencia. Dios, desde que creó tanto a los ángeles como al resto de la humanidad y como a la creación, lo hizo en amor. Y Él siempre esperó establecer una relación de amor con nosotros los seres humanos y una relación de amor con los seres angelicales. Pero el detalle importante para comprender dónde comienza esto a dar una entrada, una posible entrada a la maldad, es el fundamento de esa relación de amor que Dios quiere tener con nosotros. Esa relación de amor tiene que ser una relación libre por decisión propia, recíproca. Tiene que venir en una relación de dos vías. Dios no podía crear a los ángeles o crear a los hombres para que fueran programados para amarle. Porque sencillamente entonces no habría una decisión de amar, sino que sería una reacción mecánica. Es como aquellos juguetes, aquellas muñecas que tienen una programación interna, un audio grabado y hay un botón en alguna área de su cuerpo que cuando la niña que juega con ellos lo toca, le dice: te amo, te amo. Le dice: mamá, te amo. Entonces nadie podrá decir que cada vez que alguno de estos juguetes expresa esa frase, está sintiendo amor. Ese ejemplo lo que me quiere mostrar es que hay una cosa que es lo obligado y otra cosa que es la elección.
para que el ser humano y para que los ángeles pudieran tener una relación de amor verdadera con Dios, Él les dotó de un regalo, de un privilegio, de una bendición que también, digamos, tenía una posible oportunidad para la maldad. Y me estoy refiriendo al libre albedrío. Dios le dio a los ángeles, quienes son seres morales, libre albedrío. Eso lo estudiamos cuando hace un par de podcasts atrás hablábamos sobre la naturaleza de los ángeles y de los demonios. Dios le dio al hombre ahora una libertad para decidir, una libertad para escoger hacer lo bueno, para que él pudiera amar a Dios libremente en una decisión. Y eso iba a convertir entonces nuestra relación íntima con Dios en algo bueno, misericordioso, puro, en algo correcto, no una obligación, sino una respuesta genuina de nuestro corazón y de nuestra intención. El detalle negativo de todo esto es que ese regalo que es el libre albedrío también puede ser utilizado para tomar la decisión totalmente opuesta, es decir, no acercarse a Dios, no buscar a Dios y buscar hacer lo que sencillamente el sujeto que decide desea en sus pasiones o en sus pensamientos. El libre albedrío es una cualidad, un regalo de Dios mediante el cual es posible amarle voluntariamente. Pero también es cierto que el libre albedrío es el fundamento para poder decidir no amarle. Por el libre albedrío, el mal entró en el mundo que ya se había creado. Dios no creó el mal, pero ha permitido que exista y lo usa para sus propósitos adecuados. Y lo permite porque era necesario que el libre albedrío también existiera. Recordamos que todo esto se originó cuando el ángel que Dios creó, que después se convirtió en un rebelde llamado Satanás, que era Luzbel, decidió revelar su corazón porque pretendió ser igual a Dios. Encontramos en Isaías 14, versículos 12 al 14, un recuento de lo que ocurrió. Fue allí cuando nace la maldad. Lo primero que quiero decir entonces es que cuando tú y yo experimentamos el mal y el sufrimiento y el dolor que viene como consecuencia de su presencia, no podemos preguntarle, Dios, ¿por qué creaste el mal? ¿Por qué permites que el mal esté? Son dos preguntas distintas. Puedo preguntar por qué permites y ya trataré de explicarte algunas razones por las cuales ocurre. Pero no puedo preguntarle por qué lo creaste, porque Él no lo creó. Algunos filósofos podrán decir ya en un sentido más profundo que sí, sigue siendo Dios el culpable porque Él creó el potencial para el mal al permitir el libre albedrío. Está bien, pero Dios creó el potencial para el bien perfecto y para la bendición eterna, creando al hombre también con el libre albedrío. Entonces, es el hombre quien decidió después hacer caso a esa iniciativa que comenzó en el cielo con la rebelión de Satanás. El mal nació con el pecado y el primer pecador fue Satanás, que se rebeló contra Dios. Después nos dice Apocalipsis que una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo también se levantaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Y ellos llegaron a ser los demonios que hoy en día siguen estando cerca y trabajando para el diablo. Entonces vamos a tratar de ver el origen del mal, entendiendo que nació en el corazón del diablo, de Satanás, de Luzbel, y luego motivó a otros ángeles a que también tomaran ese camino de la rebelión. El primer punto que tú y yo tenemos que tener claro entonces es que Dios no creó el mal. Él no planificó el dolor, el sufrimiento y la maldad como parte de la vida estipulada para nosotros, su creación. No, Señor. Él quería amarnos libremente y por eso nos dio el libre albedrío para que pudiéramos nosotros libremente escoger. Entonces, mira las fuentes del mal. Déjame en este momento recordarte que existen 4 tipos de mal desde mi punto de vista. Y esos 4 tipos de mal son 3 que fueron generados por el diablo, causados por el diablo. Y sí, hay un solo tipo de mal que yo puedo llegar a decir y concluir, entendiendo la verdad bíblica, que ha sido creado por Dios. Me explico. El primer tipo de mal ya lo acabamos de discutir, que es el sobrenatural. Es todo aquel dolor, sufrimiento, maldad, penas, etcétera, que ocurren por acción del diablo y sus demonios.
Tú y yo, los seres humanos, seamos cristianos o no, estamos inmersos dentro de este planeta, dentro de este mundo, donde Satanás ha tenido un permiso para poder ser el príncipe del mundo. Ya ha sido derrotado en la cruz, pero hasta que Cristo vuelva y venga en el cielo y tome posesión ahora sí de su reino y envíe a Satanás y a los demonios al infierno, Satanás sigue teniendo un cierto permiso de actuar y tener una clase de influencia en este mundo. Él trata de que los que no conocen a Cristo realmente se les haga difícil llegar a conocer el Evangelio. Él trata de destruirles porque no quiere que nadie sea salvo. Mientras Dios está todavía a la luz de lo que hizo por medio de Jesús en la cruz, tratando de que la gente conozca su verdad y alcance salvación y vida eterna. En todo el Nuevo Testamento encontramos en las narraciones alrededor de Jesús cómo Satanás obraba. Los endemoniados, algunos que tenían enfermos y opresiones, productos de demonios, productos de la presencia del diablo y de los demonios que le siguen. Por lo tanto, tú y yo vamos a tener algún tipo de sufrimiento y dolor a causa de eso. Para los que somos cristianos, reconocemos y entendemos que no puede haber una posesión demoníaca cuando el Espíritu Santo ya habita en ti y es parte de tu vida porque eres el Hijo de Dios sellado con el Espíritu Santo. Pero recordamos el ejemplo de Job cuando Satanás le pidió a Dios permiso para venir a molestar a Job y Dios se lo concedió. También recuerdo el ejemplo del apóstol Pedro cuando antes de que Jesús fuese entregado y Pedro fuese tentado y terminase él negando a Jesús, Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para azotarte, y le instó a que pudiera orar y que pudiera fortalecerse para resistir la tentación. Y Pedro dijo: no, jamás yo te dejaré, estaré contigo hasta el fin, jamás haré yo tal cosa. Y terminó después negándolo. Pero lo que resalto es cómo Satanás sigue tratando de traer tropiezo, y esos tropiezos nos traen dolor y sufrimiento. Entonces hay un tipo de dolor y sufrimiento que viene a raíz del mal espiritual. Pero hay otro segundo tipo de mal que también se originó cuando Adán y Eva pecaron, que es el mal moral. La Biblia dice que por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte en el mundo. Así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron, ahora con Jesucristo tendríamos la redención. Romanos 5:12 nos habla un poco de eso. El mismo apóstol Pablo en Romanos nos enseña que el pecado ahora es parte de la naturaleza humana. Entonces, la maldad moral es el pecado del ser humano cuando sigue tomando la decisión de rebelarse contra Dios en su diario caminar. Y el pecado trae consecuencias. Entonces, no solo tenemos dolor y sufrimiento en nuestra vida por lo que Satanás pueda estar haciendo en el mundo alrededor de nosotros y que de una manera directa o indirecta nos afecta, sino que también tenemos las consecuencias naturales de nuestro pecado, de nuestra imperfección, de nuestro pecado emocional, de nuestro pecado espiritual, cuando seguimos recibiendo directamente las consecuencias de nuestra rebeldía o cuando sufrimos el pecado de otros que están a nuestro alrededor. Lamentablemente hoy en día a nivel mundial vemos guerras, vemos matanzas, vemos asesinatos, vemos robos, el adulterio, el divorcio, el aborto, todas las cosas que siguen ocurriendo. Todo eso está dentro de lo que es ese mal moral. Es consecuencia de las decisiones que el ser humano toma, la sociedad toma, que van deteriorándose y que van dañando lo que es la esencia de la pureza del buen vivir que Dios permitió. Lamentablemente, cuando Adán y Eva pecaron, también ellos contaminaron al mundo. Romanos 8:22 dice que toda la creación todavía gime a una, como si estuviera en dolores de parto. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ellos contaminaron no solo su vida, sino que contaminaron la creación. Y eso da origen al tercer tipo de mal como consecuencia de la rebelión, que es el mal natural. Ahí tú podrás poner dentro de esa categoría los terremotos o todas las catástrofes naturales, tú podrás poner allí las hambrunas, tú podrás poner allí también lo que es las enfermedades y todas esas epidemias y todo aquello que son eventos naturales, que son situaciones que nos afectan, que es parte de la descomposición de la creación. Solo cuando Cristo venga, solo cuando Jesucristo regrese, estos tres tipos de males se acabarán. Él va entonces, repito, a detener
de una vez por todas a Satanás y a los demonios. Él va a juzgar a todo ser humano y entonces ya se acabará después de allí la oportunidad de seguir pecando. Ya habrá un destino establecido para los buenos y para los malos. Él va a restaurar la creación con su venida y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Son 3 tipos de males de los cuales nosotros sufrimos dolor, de los cuales nosotros recibimos a veces situaciones difíciles, pero que todo se originó en la rebelión del diablo, la cual el hombre después imitó, la cual después afectó la creación de la cual el hombre era lo más importante. Hace unos minutos les dije que había 4 tipos de males. El 4º tipo de mal sí es creado por Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios creó el infierno. Y eso es lo que yo llamo el mal eterno. Ahí es un lugar de sufrimiento, es un lugar de dolor eterno. Y ese sí ha sido creado por Dios, pero la Biblia nos dice que fue creado por Él para condenar a Satanás y a sus demonios. Es decir, el único mal planificado, es la única fuente de dolor planificada por Dios. Es una manera de emitir un juicio y un castigo para el que causó el mal. Es como decir, te voy a dar ahora a ti una cucharada de tu propia medicina. Pero lamentablemente, el infierno también se puede convertir en el destino final de algunos seres humanos que todavía persistan en imitar la rebelión del diablo y que todavía se alejen de lo que es la vida conforme a lo que agrada a Dios, que no cumplan la voluntad de Dios. Ese destino último de sufrimiento, ese mal último eterno, fue creado por Dios, pero también Dios creó la contrapartida. Al enviar a Jesucristo aquí a la tierra, a morir y ser un sacrificio por nuestros pecados y darnos la oportunidad de reconciliarnos con Dios, Dios nos da, como dice Juan 3:16, la oportunidad de no ser condenados, sino de venir al cielo, que sería entonces ahora el lugar de disfrute eterno. Así que Dios no creó el mal. Dios creó el mundo perfecto, Dios creó al hombre perfecto, Dios quiso tener con el hombre y con los seres creados, incluyendo los angelicales, una relación de amor natural, recíproca, abierta, de voluntad propia, y por eso Él les da el regalo del libre albedrío, nos da el regalo del libre albedrío. Lamentablemente el libre albedrío fue lo que utilizó Satanás para rebelarse en el cielo. Lamentablemente el libre albedrío fue lo que instó al ser humano a pecar contra Dios. Lamentablemente por el libre albedrío de Satanás y del ser humano, la tierra ha sido maldita y ha sido sumergida en un deterioro que cada día nos lleva a algo peor. Todo esto solo para explicar de dónde está el mal que tanto tú y yo sufrimos. Pero ahora vamos con la parte más compleja. Vamos a tratar de hablar de por qué. Ok, ya entendí de dónde salió. Ya entendí que el diablo es el culpable. Como decía un personaje de una novela colombiana, el diablo es puerco. Ok, ya yo sé que es culpa de él. Ya yo entiendo que también vivo inmerso en circunstancias donde el desastre natural es consecuencia de la maldición que llegó a la naturaleza por el pecado, las enfermedades y todas las catástrofes, las hambrunas, etc. Ya entiendo que tengo que estar pendiente de lo que es lo sobrenatural porque Satanás todavía quiere alejarme de Dios y perjudicar mi vida. Ya entiendo que debo cuidar mis decisiones para que mi comportamiento moral, ético, me lleve a tener las mejores consecuencias de las mejores acciones. Pero todavía eso no me explica el por qué Dios no lo impide. Ya sé de dónde están todas las fuentes de todo el dolor, pero ¿por qué Dios no lo detiene? No pretendo ser yo quien defienda a Dios porque Él no necesita defensa. No pretendo yo ser conocedor de toda la mente de Cristo porque la Biblia nos dice que nadie puede conocer absolutamente la mente de Cristo a la perfección. Pero te ayudo a reflexionar de esta manera. Algunas razones por las cuales veo bíblicamente que es necesario que el dolor exista, es necesario que el sufrimiento llegue a nuestra vida, es necesario que la maldad no sea detenida aún. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Es decir, Dios sigue dándole oportunidad al ser humano de arrepentirse de su pecado para que pueda restablecer su relación con Dios y estar bien. La presencia de la maldad y del dolor sigue convirtiéndose día a día en una oportunidad de reflexión. No es casualidad que cada vez que pasa algo duro en nuestra vida es el momento donde nos acercamos a Dios. Pero también, lamentablemente, según la dureza del corazón, es el momento donde algunos se alejan más de Dios. Es decir, que eres tú, soy yo, quien va a definir cuál va a ser nuestra decisión y reacción delante de las circunstancias negativas. Tú puedes decidir acercarte a Dios o puedes decidir alejarte de Dios. Pero lo cierto es que la presencia del dolor y del sufrimiento sigue siendo un llamado de atención para reflexionar en nuestra relación con Dios. Ahora, no solo nos hace reflexionar en nuestra relación con Dios, sino que nos hace evaluar nuestra relación con Dios. Primero, los Corintios 3:13 dice en la segunda parte: el fuego dará a conocer la obra de cada quien y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. No es desconocido que pasar por fuego a las joyas o pasar por fuego a los materiales preciosos permite ayudar a su purificación. Lo mismo hace el dolor en nuestras vidas, lo mismo hace el sufrimiento. Cuando pasamos por momentos duros, ahí vemos quién es quién. Ahí se sabe realmente cuál es nuestra capacidad de entender la voluntad de Dios, de aceptar la voluntad de Dios. Ahí vemos que tanto hemos crecido y hemos madurado espiritualmente, socialmente, emocionalmente. Los momentos duros, ahí se demuestra realmente quién eres tú. Así que no solo el sufrimiento te ayuda a considerar y reflexionar en tu relación con Dios, alejarte o acercarte, no solamente te ayuda a eso, sino que también te da la oportunidad de evaluar con sinceridad cuál es tu estado, en qué tienes que trabajar, qué tienes que hacer. Otra cosa que el sufrimiento permite es formarte. Es usado por Dios para edificar en tu vida algo. Pero ahora esto sí es exclusivo de los cristianos. Romanos 8:28 dice: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, si tú no amas a Dios, si no estás en una relación personal con Él, este tercer argumento no te aplica, porque sencillamente para ti el sufrimiento es sufrimiento. Pero si eres cristiano, Dios promete que si tú le amas, Él usará lo negativo para procurar y para lograr algo positivo en tu vida. El apóstol Pablo nos da el máximo ejemplo de esto. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículos 3 al 24, que te invito a que después de escuchar el podcast lo leas con calma, vas a ver toda su reflexión acerca del sufrimiento en su vida. Pero él plantea estas 5 cosas. Él dice que el sufrimiento te va a ayudar a experimentar el consuelo de Dios. Es decir, que si tú dispones tu corazón en humildad, puedes ahora recibir un consuelo de Dios que va a hacer que tu relación con Dios mejore. Pero también dice que puede ayudarte a que mejoren tus relaciones con el prójimo. ¿Por qué? Porque ahora tú eres capaz de poder consolar a otros que están viviendo algo que ya tú sufriste. O tú puedes recibir la consolación de parte de alguien que ya experimentó la misma clase de sufrimiento que hoy tú estás experimentando. La otra cosa que Pablo dice es que ahora nos identificamos con el sufrimiento de Cristo. Podemos ahora sentir un poco del sufrimiento y del dolor que Él recibió, pero Él lo recibió por amor a nosotros, no por mérito, no por sus errores, no por las cosas malas que hizo, sino solo por amor, y ahora nosotros podemos identificarnos. Y por último, en esa sección Pablo enfatiza que nos ayuda el sufrir a desarrollar una confianza en Dios. Podemos aprender a caminar día a día confiando en Dios. El mal es necesario. El dolor te ayuda a madurar, te ayuda a crecer. Pero también yo veo que podemos mirar que la presencia de este dolor y del sufrimiento humano nos ayuda a enfocarnos en lo correcto, en lo eterno. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que esta vida es corta y que esta vida está llena de cosas que van y que vienen. Sin embargo, Dios promete que si buscamos de Él y recibimos su amor y recibimos a Cristo en nuestra vida, nos puede dar por la eternidad el cielo, el cual será 100% bueno.
Entonces, 100% bueno, lo eterno es más que lo pasajero. Si tú y yo vamos a vivir 80, 90 años, 100 años, ok, viviste 100 años, y de esos 100 años vamos a estar sufriendo, pongamos que sufrimos los 100 años. Dios dice que Él puede darnos una eternidad en paz si estamos bien con Él. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 dice: sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Amigo, hermano, definitivamente sí, podemos estar sufriendo aquí, pero el tiempo aquí es pasajero, se acabará. Busca de Dios y te asegurarás la eternidad. Si tú has tenido al principio de este año un par de días malos que sufriste mucho, pero después el resto del año es excelente, al final del año alguien te pregunta, ¿cómo te fue en este año? Y tú dirás, bien. ¿Por qué? Porque la cantidad de cosas buenas superaron a los pocos días malos. Pues tú y yo viviremos aquí 100 años, pero estaremos 1.000.000 de años multiplicados por 1.000.000 en el cielo. Cuando estemos en el cielo y alguien nos pregunte, ¿y cómo te fue en la vida terrenal? Tú dirás, ya ni me acuerdo, ya no importa. ¿Por qué? Porque la cantidad de años en la eternidad será mejor. Ahora bien, si tú vas a pensar en desobedecer y en ser rebelde, entonces tu eternidad será multiplicada por el dolor y por el sufrimiento que viene en el infierno. Entonces, cuando algo malo te pasa aquí, tú dices, no, caballero, yo mejor me pongo a cuentas con Dios, porque si esto me duele estando aquí, ¿cómo será el infierno? No, yo mejor voy a estar bien con Dios, porque si aquí sufro esto y me hace sentir así, yo quiero ser compensado, quiero ser amado por la eternidad con el bien absoluto de estar en el cielo en la presencia de Dios. La presencia del dolor y del sufrimiento y de la maldad a nuestro alrededor nos ayuda a enfocarnos en lo eterno y dejar de pensar en lo pasajero. Por último, solo quiero decirte, Dios juzgará el mal. Apocalipsis 20:10 dice que al final Dios enviará al diablo y a sus demonios al infierno y los detendrá por siempre. Pero lamentablemente también enviará allí a todos aquellos seres humanos que rechacen a Dios y que sigan en rebelión. La única razón por la que Jesús no ha venido aún es porque sigue esperando el arrepentimiento de los tantos que no le conocen. Así que Él no ha detenido el mal con su venida porque sigue esperando quizás por ti, amigo, amiga que me estás escuchando. Necesitas volverte a los caminos de Dios, necesitas arrepentirte de tu pecado, necesitas pensar que Él es realmente la única solución. Jesucristo es el único camino al Padre. Solamente pensando conforme a su ejemplo, solamente siguiendo su verdad, solamente en una relación de amor voluntaria que puedes tener con Él, en el libre albedrío que Él te ha dado, decidir hoy seguirle, tu vida puede cambiar. Sí, no pretendo minimizar el dolor y el sufrimiento. No pretendo minimizar las cosas que hoy en día nos hacen sentir mal porque realmente hay algunas de ellas a nuestro alrededor. Pero puedo decirte que todo eso puede ser usado por Dios para bendecir tu vida y formarte si hoy buscas de Él. Y puede ayudarte a enfocarte en que lo que vale la pena es lo eterno y no lo pasajero. El mal existe. Ya conocimos su fuente, ya conocimos sus tipos. Pero también vemos que el Señor tiene una razón por la cual lo permite. Te ayuda a reflexionar sobre tu relación con Dios. Te ayuda a evaluar realmente dónde está tu madurez integral. Te ayuda a ser formado por Dios y mejorar tu vida si le amas. Te ayuda a enfocarte en la eternidad, que es lo más importante. Pero tienes la esperanza de que Él juzgará el mal al final y cada quien estará en el juicio y cada quien tiene oportunidad de venir a Dios o recibirá castigo. Amados, les mando un abrazo fraternal. Sigo cada día pidiéndole a Dios que nos ayude a pensar conforme a su voluntad y no se queje por lo malo que ocurre. Dé gracias a Dios en todo. Busque al Señor y confíe que Él tiene el control pleno de cada circunstancia. Solo hay una vía para llegar a disfrutar de la vida abundante y esa vida es Jesús. Esperamos que estas palabras hayan sido de ayuda y beneficio para tu vida. Contáctanos con tus preguntas, sugerencias o comentarios usando Blogger, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter en Nathan Elí One Way. Será hasta la próxima.